¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Bueno, eso de predicar antes, como que tiene su parte buena y su parte mala. Yo creo que la parte buena es la que dice Ramiro, ¿no? De que ya está ensayadito todo eso, ¿eh? Pero la parte mala, pues, es pues, la desmañanada, ¿no? ¿No? De que hay que levantarse tempranito para andar por allá en San Lorenzo y luego regresar. Pero no, ya a estas horas ya, como decían en el pueblo, ¿eh? Ya calienta el sol, ya cantó el gallo, ¿no? Ya. ¿Alguno de ustedes recuerda haber visto en la calle así, por ejemplo, ya sea en la zona rosa o en Coyoacán o en algún lugar en Polanco, estos hombres que se pintan la cara de blanco y que con un mimo, ¿verdad? Con una playera normalmente a rayas, ¿no? Negra con blanco, de traje negro y que hacen cosas? A ver, ¿quién nos platica? ¿Quién ha visto alguno de estos? A ver, ¿quién nos dice? A ver, Lili. Imitan acciones sin hablar. Expresan, ¿verdad? Exacto. Van caminando y ahora sí que si tú vas con cara de enojado y todo eso te imitan, ¿verdad? Y también ponen cara de enojado. Ah, exacto, muy bien. ¿Quién más? ¿Se han visto estos? ¿Les gustan o no? Sí, ¿verdad? Es todo un arte verlos, ¿verdad? Es una disciplina, un trabajo, ¿verdad? Ese trabajo actoral. Imagínense si a veces cuando nosotros hablando nos cuesta trabajo expresar lo que queremos decir, ahora imagínense hacerlo, pero sin utilizar un elemento tan importante como es el habla, ¿verdad? Y usarlo todo con señas, ¿no? Con el cuerpo. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar exactamente de esto. Vamos a hablar de tres cosas, tres atributos que Dios tiene y que Él quiere que todos y cada uno de nosotros lo imitemos. ¿Ustedes creen que Dios quiera que lo imitemos? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Sí quieren saber si Dios dice eso o no? ¿Eh? Porque a veces, ¿qué tal si le estoy echando mentiras? ¿Ah? Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. En la carta de Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 4, versículo número 5. ¿Ya llegaron todos? Efesios capítulo, ¿qué les dije? 4, 5. Pues ¿qué creen? Me equivoqué. Es 5:1, 5:1, por favor. Bueno, es que ahorita vamos a regresar a 4:32. Bueno, Efesios capítulo 5, versículo 1, dice así Dios en su palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ok? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, bueno, lo primero que les dije es que no les eché mentiras, ¿verdad? Dios quiere que lo imitemos. Ustedes saben que los seres humanos somos los seres que precisamente mejor imitamos. Los que tienen hijos, creo que me van a entender muy bien. A veces tú ves a uno de tus hijos que camina, ¿verdad? Dices, caray, ¿cómo quién camina? Se me hace como si, pues camina como su mamá, ¿verdad? O camina como su papá. O a veces cuando hablas, yo a veces veo a algunos de los que son aquí, que están hijos y que veo aquí a sus papás, los veo y digo, no, sí, aunque no me hubieran dicho, yo sé quién es su papá o yo sé quién es su mamá, ¿no? Ya de verlos. Los seres humanos por naturaleza imitamos. Y eso tiene igual dos connotaciones. O imitamos para bien o imitamos para mal. Muchos de los jóvenes siempre queriendo ser así muy originales y verse diferentes y todos de los demás, y acaban con el mismo corte, ¿verdad? Acaban con el mismo tipo de ropa y se ven igualitos, ¿verdad? Cuando están así juntos varios se ven igualitos. Aunque obviamente ellos en su mente piensan, me voy a cortar el pelo diferente, ¿no? Cuando en realidad están haciendo algo por una imitación. Bueno, Dios quiere que nosotros lo imitemos. Y particularmente en tres cosas.
Y esas son las que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver la primera, pero para ello nos tenemos que regresar un versículo. El contexto de Efesios capítulo 5, versículo 1, es Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice Dios así en su palabra: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, un cristiano que vive en amor tiene que imitar a Dios en tres cosas. La primera, dice aquí, dice: antes sed benignos. La palabra benigno viene de bueno, viene de bondad. Y nosotros sabemos que el único ser plenamente, totalmente bueno es Dios. Cuando al Señor Jesucristo se le acercaban para tentarle, le decían: maestro bueno, ¿no? Y ya le hacían una pregunta. Él que ¿cómo les respondía? ¿Por qué me decís bueno? Solo uno bueno hay, vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, ese decir solamente hay uno bueno, es decir, solamente hay un ser perfecto que no tiene absolutamente nada de maldad, que todos sus pensamientos, sus decisiones, sus actos, sus hechos son buenos, es Dios. Y Dios quiere que nosotros le imitemos en ser buenos. Y eso se traduce en hacer el bien. ¿Ustedes creen que Dios haga el bien siempre? ¿Sí? ¿O se dará sus permisos como nosotros? Dios siempre hace el bien de continuo. Dice la Escritura que Dios hace salir el sol para justos e injustos. Disfrutamos, ¿verdad?, de tiempos de refrigerio todos. Por ejemplo, ahorita que hemos tenido estos últimos días, unos días fabulosos aquí en la Ciudad de México. Ha hecho aire en las tardes, el cielo está despejado, te levantas y ves hasta el Ajusco, ¿verdad? Ves ahí el pico del Águila. Bueno, a mí me gusta mucho ver para allá, se ve precioso, ¿no? Ves para Santa Fe, todo limpiecito el aire, se ve precioso el valle, volteas y puedes ver los volcanes para Puebla, etcétera. Dios hace que nosotros disfrutemos eso, hermanos. Pero ¿lo hará solamente para nosotros los cristianos? Para todos, ¿verdad? Para todos los seres que hay aquí, no solamente para los seres humanos, sino aún para los animales, los aves, los perros, en fin, para todos los que estamos aquí disfrutando de esa maravilla que hace Dios. Entonces Dios es bueno para con todos. Ahora, particularmente para sus hijos y para la gente que tiene necesidad. Nosotros sabemos que en la Escritura dice, ¿verdad?, que los pensamientos de Dios son pensamientos ¿de qué? De bien y no de mal. Entonces Dios de continuo está pensando el bien. Ahora, ahí viene la parte difícil para nosotros, la parte en la cual Dios nos reta, porque nos acaba de dar un mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? Antes sed benignos. Así como Dios es bueno, Dios quiere que tú y yo seamos buenos. Y esa es la parte difícil. Porque nosotros estamos acostumbrados ¿a qué? ¿A buscar el bien de los demás? Estamos acostumbrados a buscar nuestro propio bien. Estamos acostumbrados a ver las necesidades de la gente y no atenderlas. Estamos acostumbrados a que si tenemos la oportunidad de hacer algo bueno, lo suprimimos y no lo hacemos, ignorando el mandamiento de Dios. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. ¿Okay? Dios quiere que nosotros hagamos, ¿qué? Cosas buenas. Cosas buenas. Cuando uno se deja influenciar por la gente que está a tu alrededor, normalmente esas influencias van a ser para las cosas negativas, para cosas que no son correctas. Es más, a veces ni siquiera son cosas malas, pero tampoco son cosas provechosas. Pero nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que pensar siempre en esto. Lo voy a hacer porque es que es bueno, porque es lo correcto. Y a esto me refiero a todos, absolutamente a todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos la oportunidad
de hacer el bien, debemos hacerlo. Eso es algo que Dios quiere. Ustedes piensen por un momento, ¿qué hubiera pasado con nosotros si Dios no hubiera procurado siempre nuestro bien? Y nuestro primer bien fue la salvación, atraernos, ¿verdad?, hacia el conocimiento de Él para que le pudiésemos aceptar y pudiésemos ser salvados. ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Dónde estaríamos? ¿Mande? Seguiríamos siendo esclavos del pecado. Bueno, ahora, si nosotros sabemos que Dios es bueno y Él quiere que lo imitemos en esa bondad, ¿cómo mostrar la bondad de Dios a la gente? Porque oportunidades hay muchas. Aquí, por ejemplo, cuando ponemos en la cadena de oración, tenemos necesidades. Bueno, una muestra de esa bondad es orar, ¿no? Esa es una. Cuando alguien nos dice, ¿verdad?, que tiene algún problema, ¿sí?, de cualquier índole, nuestra responsabilidad es ¿qué? Ayudarle. Cuando alguien tiene algún problema de trabajo, apoyarle. Cuando alguien tiene problema con alguien, como por ejemplo alguien que no entiende, ¿no?, alguna cierta materia de la escuela, y si algún otro es bueno para las matemáticas o por ejemplo, hay que ayudar. Nosotros necesitamos, hermanos, reflejar esa bondad de Dios aquí en la tierra, con nuestros semejantes, ahora sí que con la gente que no le conoce, porque esa va a ser una de las maneras en las cuales Dios enseña a la gente esa bondad. Corremos un gran riesgo, que nos digan que somos tontos, ¿no?, o que nos ven la cara. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso no nos tiene que importar. Porque si tú estás haciendo ese acto bueno para Dios, independientemente de cuál sea el resultado, Dios lo que toma en cuenta es tu intención. Y eso es lo más importante, lo que piense Dios de ti. Cada oportunidad que Dios nos da para hacer el bien, no la desaprovechemos. Cada oportunidad que Dios te dé para hacer lo correcto, haz lo correcto. Y eso es en todos los ámbitos. Hace un par de meses fui a comprar a una tienda y ya compré ahí unos abarrotes que necesitaba, pagué con un billete de 200, la persona estaba atendiendo así a varias personas al mismo tiempo y en lugar de darme cambio de 200 pesos, me dio como cambio de 500. Y yo cuando lo empiezo a contar dije, oiga señorita, le quiero decir algo. Y me dice la señorita, ay, dígame, ¿qué pasó? ¿Qué me equivoqué? ¿Estuvo mal algo? ¿Le falta en su cambio? Le digo, no, al contrario, me dio dinero de más. Mire, yo le pagué con uno de 200, usted me está dando cambio de uno de 500, eso es suyo. Se me queda viendo y me dice, ay señor, muchas gracias, dice, de verdad, dice, yo hubiera tenido que pagar ese dinero, dice, y lo más importante, dice, no hay personas como usted, ¿no? Así que ya hay pocas, ya que devuelvan. Hermanos, tenemos que hacer el bien siempre. A veces pudiésemos pensar, ¿verdad?, que eso pequeñito, eso insignificante, no va a impactar. Pero ¿saben qué? No lo sabemos. No sabemos si ese pequeño acto de bondad va a cambiar el destino de una persona. En una ocasión, una hermana de la iglesia, ya era una hermana anciana, tenía cerca de 80 años, tenía muchos padecimientos. Y esa hermana, bueno, pues un día de la vida, pues Dios la llamó a su presencia. Y ella tenía 2 hijos. Uno de sus hijos tenía trastornos mentales y cuando ella ya estaba pues cerca de morir, nos comentaba al equipo de pastores que su principal preocupación era qué iba a pasar con su hijo, ¿sí?, cuando ella muriera. Bueno, y esa fue su preocupación. Bueno, pues ocurre que el hijo murió antes que ella. Entonces, pues ya hicimos un sepelio, todo ello. Y después de ello ella decía, bueno, ahora sí, cuando yo ya me llame el Señor, pues voy a estar tranquila, ¿no? Bueno, falleció también esta hermana, se fue con el Señor, una hermana de veras de un testimonio increíble, una hermana de mucha fe, de oración, etcétera. Se fue con el Señor, hicimos su sepelio y ahí en el sepelio conocí a una de sus hijas, mejor dicho, a su otra hija que tenía.
Ella era una hija en una posición económica muy buena, viajaba por Europa, muy bien, ¿no? La señorita, la conocí, ya le di el pésame y todo ello en el sepelio. Pasaron los días y yo me acuerdo que le decía a mi esposa: oye, Consuelo, fíjate que pues tengo muchas ganas de hablarle a la hija de Elenita. Y él me decía: híjoles, pues sí, pero no tenemos el teléfono. Le digo: pero ella se quedó con el nuestro. Y bueno, mi esposa, no me acuerdo exactamente, consiguió el teléfono de Lucy y me lo dio. Un día de la vida, ahí muy cerquita del día que fue el sepelio, yo le hablé por teléfono. Todavía lo recuerdo porque ella trabajaba en Polanco, a unas calles, yo también trabajaba en Polanco, trabajábamos a unas calles el uno del otro. Le hablé por teléfono y le hablé para saludarle, y después de saludarle le dije: Lucy, pues fíjate que Dios ha puesto en mi corazón el llamarte. Yo sé que has pasado por momentos muy difíciles, ¿no? Que hace unos días pues falleció tu mamá. Y después ella empezó así como a sollozar y dijo: fíjese que yo estaba a punto de suicidarme. Qué bueno que usted me habla, me gustaría platicar con usted. ¿Puede que lo vea ahorita? Le digo: sí, claro, por supuesto. Y ya, quedamos de vernos ahí en un restaurante de Polanco, platicamos, y ya ahí platicando ya en cortito con ella y todo ello, bueno, pues ya me contó muchas cosas de su mamá, etcétera, ¿no? Ella era de los dos hermanos, su hermano con problemas mentales, pues ella era la hija que veía por su mamá y todo ello. Y me decía que no aguantaba la soledad, ¿no? Y bueno, después de platicar con ella, predicarle el evangelio y todo ello, pues esa joven ahora, bueno, pues desistió, ¿verdad?, de quererse suicidar, y bueno, pues sigue por ahí trabajando y todo, ¿no? Sigue con vida. Y a veces uno piensa que hacer un acto de bondad pues es muy sencillo o que no tiene importancia. El Señor Jesucristo lo dijo en otras palabras, ¿verdad? Que cualquiera que le diere, ¿verdad?, un vaso de agua, ¿verdad?, a uno de sus hijos, es como si lo diera a él. Cualquier acto de bondad que nosotros hagamos por la gente, hermanos, créanme que puede tener un impacto para toda la eternidad. Tenemos que hacerlos. Tenemos que hacerlos. No importa que tengamos que disponer de tiempo, a veces de dinero, de los recursos, etcétera, pero tenemos que hacerlos. Tenemos ese trabajo. Sed buenos. A veces invitamos a otras personas, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida admiramos a alguien, ¿verdad? A un cantante, a un artista, a un deportista, etcétera, y te vestías como él, a lo mejor te cortabas el pelo como él, etcétera. ¿Por qué no imitar más bien a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre celestial, y en las cosas que Él quiere? ¿Está difícil? ¿Está difícil imitar a Dios? Es difícil, o sea, es difícil, pero ¿saben qué? Dios ya nos ha capacitado. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo viene el poder, ¿verdad?, para poder hacer todo esto. Y Él ha derramado, Dios ha derramado todo su amor, ese amor ágape que ya hemos estudiado, Dios lo ha derramado en nuestros corazones para que ese amor lo podamos extender a las demás personas. Hacer el bien es una de las formas en las cuales nosotros mostramos el amor a la gente. Siguiente. Dice, antes ser benignos quiere decir buenos, ¿verdad? Unos con otros. Lo segundo en lo que Dios quiere que lo imitemos, misericordiosos. Misericordiosos. ¿Qué quiere decir, o mejor dicho, qué significa la misericordia? ¿Qué significa la misericordia? Nosotros sabemos que dentro de los atributos comunicables de Dios, ¿verdad?, que Él es un Dios misericordioso. ¿Qué significa que Dios sea misericordioso? ¿Qué hizo con nosotros? Dios tuvo compasión por nosotros, ¿ok? Dios dice en la palabra que se duele, ¿verdad?, por el impío que ha de morir sin conocerle. Dios se duele. Dios quiere que toda persona, de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, le conozca, ¿verdad? Entonces, la misericordia es la compasión. Dios quiere
que nosotros tengamos misericordia por la gente que no le conoce, por la gente que está en necesidad. Hoy en día, hermanos, déjenme decirles que la misericordia es de lo que poco se ve. Tú puedes ir en el transporte público, en el metro, en la calle y ves muchísima gente, ¿verdad?, que está en necesidades, que está pidiendo dinero porque están enfermos, porque traen un equipo para dializarse, porque tienen un hijo en los brazos que está moribundo, porque tiene un padecimiento, etcétera. O ves una gente, simplemente un anciano, ¿verdad?, que apenas si puede caminar, que está estirando la mano y pide dinero, etcétera. O gente, ¿verdad?, humilde que viene de provincia, que está ahí pidiendo. Y la verdad es que cada vez menos personas se acercan a dar. La misericordia es algo que tristemente se ve menos. Pero nosotros, si queremos ser obedientes a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tener actos de misericordia. Ustedes y Dios Dios es tan buen maestro que nos ha enseñado, ¿verdad?, con historias, muchas de las cosas más importantes que Él quiere que hagamos. Y qué mejor ejemplo de la misericordia que la parábola del buen samaritano. Ustedes la conocen muy bien, ¿verdad? Sí se saben esta historia, ¿no? Que un hombre, ¿verdad?, ahí en Jerusalén salió por un camino, ¿verdad?, y estaba ahí. ¿Y a ese hombre qué le pasó? Lo asaltaron, lo golpearon, ¿verdad?, lo dejaron ahí medio muerto en el camino. Y hubo varias personas que pasaron. ¿Sí se acuerdan? Pasó un hombre religioso y ¿qué dijo? Oraré por ti. Se fue, ¿no? Ni siquiera dijo eso. Pasó otro y dijo, no, va a pasar lo mismo. Y pasó alguien que ni siquiera era de su raza, ni de su, ¿cómo se llama?, de su nacionalidad, y tuvo misericordia de él. Un samaritano. Lo levantó, lo atendió, lo llevó a un mesón, ¿verdad?, y le dijo al mesonero, aquí te lo dejo, cuídalo, dale de comer, que no le falte nada, y te dejo ese dinero. Y si algo falta, cuando yo regrese te lo pago. Lo hizo por un desconocido, por alguien que en su vida había visto. A veces, hermanos, ni siquiera por la gente que conocemos tenemos misericordia. Pero Dios quiere que lo imitemos. Dios no va a venir aquí a la tierra, ¿verdad?, y va a juntar, va a hacer una colecta, ni va a juntar recursos, ni va a hacer las tortas, ni va a salir a dárselas a la persona que la necesita. ¿A quién cree que se lo encargó? A nosotros, ¿verdad?, a sus hijos, a los que le conocemos. Dios nos encargó que tengamos la misericordia por las personas. ¿Solamente por personas pobres? ¿Por personas enfermas? No, ¿verdad?, por todos. Incluso por todas aquellas personas que no le conocen a Jesús. Quiere que tengamos esa misericordia. Dios a cada uno de nosotros nos amó de tal manera, fue de una manera personal. Ustedes recordarán, y yo creo que todos aquellos que han tomado algún curso de evangelismo, ¿verdad?, cuando estamos ahí estudiando hasta que todos lleguemos, los primeros estudios, ahí vemos, ¿verdad?, cuando le compartimos a la gente, que le decimos, mira, pues lee Juan 3:16, ¿no? Y donde decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? ¿Y qué le decimos a la gente? Bueno, pues en lugar de que leas la palabra mundo, ¿qué le decimos? Ponle tu nombre, ¿no? Porque de tal manera amó Dios a Fer, ¿no? Y eso es cierto. Dios te amó de una manera que personal, individual. Y eso es lo mismo que Dios quiere que hagamos con la gente, que nosotros tengamos misericordia de ellos de una manera personal. No te preocupes si no puedes alcanzar a 5, a 10, a 15, a 20. Uno. O sea, con una persona. Con una sola persona a la cual vea la misericordia de Dios en ti, esa persona va a ser transformada. Y esa persona va a hacerlo con alguien más. Y así se va a quedar. Es un efecto multiplicador. Pero necesitamos empezar, hermanos. Fíjense que algo de lo que caracteriza a esta sociedad moderna en la cual vivimos nosotros es la indiferencia. ¿Sí?
A veces la indiferencia no nos deja ver los problemas, las dificultades, las angustias que tiene la gente que está aquí a nuestro alrededor. Cuando nosotros empezamos a ver esas angustias, esas carencias, esas necesidades que tiene la gente y realmente te interesas por ellos, ya hiciste lo más importante en el proceso evangelizador, porque tuviste amor por ellos. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos misericordia, que nos duela, que sintamos compasión por las cosas, por las situaciones que a Dios le causan compasión. ¿Sí? Dios no quiere que ninguna persona se pierda, Dios no quiere que ninguna persona padezca hambre, Dios no quiere que ninguna persona padezca frío, Dios no quiere que ninguna persona no tenga papá y mamá, no, Dios quiere todo eso. Esas son las cosas que le apasionan a Dios. Y es las cosas que Dios quiere que nos apasionen a nosotros. Y son las cosas en las cuales Dios quiere que nosotros lo imitemos. Él es nuestro ejemplo perfecto. Tercer atributo en el cual Dios quiere que tú lo imitemos. El primero dijimos que Dios quiere que nosotros seamos como Él, ¿qué? Buenos, ¿verdad? Benignos. Segundo, misericordiosos. Y el tercero, y probablemente el más difícil, perdonando unos a otros. Okay. Dios, hermanos, quiere que seamos perdonadores como Él. ¿Qué significa perdonar? Bueno, imagínate que tú le haces un daño a otra persona, a quien tú quieres, ¿sí? La lastimas, a lo mejor con una palabra, a esa persona. Tú estás en deuda con esa persona, ¿no? Porque la dañaste, la lastimaste. Esa persona, dentro de su corazón, puede crearse un dolor, ¿verdad? Por esa situación, un daño. Tú estás en deuda con esa persona. Pero cuando esa persona te dice, Javier, te perdono por lo que me dijiste o por lo que me hiciste, y te estrecha la mano, tú te sientes tranquilo, ¿eh? Liberado. Y esa persona en su corazón pues no se va a crear ninguna raíz de amargura, ¿verdad? Ok, bueno. Experimentar eso, créanme que es una bendición. Hay mucha gente que una de sus grandes enfermedades, por llamarle de alguna manera, es que no ha perdonado. ¿Sí? Hay gente, hay hijos que no han perdonado a sus padres por algo. Hay padres que no han perdonado a sus hijos por algo. Hay hermanos, ¿verdad?, que están peleados entre ellos y no se hablan por algo. Hay a veces hermanos en la fe, ¿verdad?, que están enojados y peleados con algún hermano porque se les ha olvidado el carácter de Dios. Dios es en esencia perdonador. Y Dios, así como es perdonador, quiere que nosotros perdonemos. Hay mucha gente que te dice, bueno, está bien, acepto lo que me dijiste, y te dice, te perdono pero no olvido, ¿no? Evidentemente pues eso no es posible, ¿verdad? Perdonar quiere decir saldar la cuenta, como si la persona nunca te hubiera hecho nada. ¿Okay? De hecho, eso es lo que hace Dios. Pero para que Dios pueda llegar a perdonarnos de esa manera, hubo algo importante antes. El Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, una vida justa, jamás cometió un solo pecado. Cuando Él estaba en la cruz, Dios descargó el pecado de toda la humanidad. Todos tus pecados, mis pecados, los pecados de todo el mundo, Dios los descargó en el cuerpo de Jesucristo. Cuando murió ese cuerpo de Jesucristo, murió ese pecado, todo el pecado de la humanidad. Entonces, al consumarse eso, la justicia de Dios quedó satisfecha. Entonces, Dios te puede perdonar a ti y me puede perdonar a mí con base en que alguien pagó por ello. ¿Okay? Jesucristo pagó con su vida para que Dios te pudiese perdonar a ti y me pudiese perdonar a mí. Entonces, tú y yo como cristianos verdaderos hemos experimentado el perdón de Dios.
Nosotros en tu cuenta y en mi cuenta, si somos cristianos verdaderos, no hay pecado, ¿sí? Ya fue pagado por Jesucristo. Entonces, nosotros al ser receptores de ese perdón, los cristianos tenemos la capacidad de perdonar sinceramente a las personas. Y fíjense lo que les voy a decir. A veces como cristianos decimos, ay, pastor, pues eso que usted está diciendo que perdonar, pues suena bien fácil. Pero, a ver, ¿a usted le han quitado su herencia? Pues yo le decía, pues sí. ¿Y qué crees qué crees que Dios quiere que yo haga con eso? ¿Que esté toda la vida enojado con esa persona que te quitó tu herencia? Dios quiere que lo perdones. Ah, sí, pero es que mi papá me trató mal cuando estaba chiquito, me pegaba y no sé qué, y por eso tengo un odio contra él. ¿Dios qué quiere que hagas como cristiano? Que perdones a tu padre, ¿no? Oh, y tú como padre, ¿no? No, es que vi mi hija, no sé qué, que deshonró a la familia, salió embarazada, se fue con el novio y todo eso, y ya hace 5 años que no le hablo. Hermano, hay que perdonar a esa hija. ¿Dios te perdonó a ti todo? Dios no se puso ahí a clasificar, bueno, este pecado sí lo perdono, este pecado no. ¿Qué dijo Dios? Todos tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Todos, absolutamente todos. Vayan conmigo a Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Y en este versículo vamos a encontrar cómo es el carácter perdonador de Dios. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. ¿Ya llegaron a Miqueas? Dice así Dios en su palabra: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fíjense, en el corazón perdonador de Dios, Él no solamente nos perdonó por todos nuestros pecados pasados, sino que dice aquí, ¿verdad?, que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Es decir, cuando nosotros pecamos, lo que merecemos por pecar nuevamente, ¿qué es? Ustedes lo saben, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Eso es lo que los seres humanos merecemos por estar pecando continuamente. Pero Dios tiene misericordia de nosotros, sí, ¿verdad? Imagínense que Dios dijera, pecas, y caes ahí muerto. Pues ya. Ahora sí que no íbamos a tener ninguna oportunidad siquiera de corregir, de mejorar. Pero Dios es misericordioso. Y dice aquí en estos versículos, ¿verdad?, que Él iba a tener misericordia, ¿verdad?, del remanente de su heredad, es decir, de Israel. ¿Sí? Y Él iba a echar, dice ahí de una manera poética, ¿verdad?, en lo profundo del mar, ¿qué? Todos nuestros pecados. ¿Sí? La profundidad del mar, hermanos, no es algo, no hay un número determinado para ella. ¿Sí? En algunos lados dicen los estudiosos, ¿verdad?, los que estudian toda esta parte, los oceanógrafos, que tiene 6.5 kilómetros de profundidad, en otros 7, en otros 8. No hay una medida exacta para poder decir, esta es la profundidad del mar. Pero lo que sí es cierto es lo siguiente, que si tú arrojas un metal, ¿verdad?, pues ahí va cayendo lentamente por el agua, llega, ¿verdad?, al suelo marino, en la arena, y se empieza, ¿verdad?, a filtrar. ¿Quién sabe cuántos metros o kilómetros haya de arena, ¿verdad?, hasta que llega a la profundidad? Encontrar un metal así que se te caiga es prácticamente imposible. Y eso es lo que está diciendo Dios en este versículo, ¿eh?
¿qué va a hacer con tus pecados? Lo echará en lo profundo del mar. ¿Se va a acordar de ellos? ¿Los va a estar recordando cada vez que tú pecas? ¿No? ¿Se va a estar acordando de ellos? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tú no quieres perdonar a las personas que te rodean? Porque nos hace falta conocer el carácter de Dios. Él es perdonador. ¿Por qué no perdonar al hermano que te ha ofendido? ¿Por qué no perdonar al papá, al hijo, al tío, al abuelo, al hermano? Hermanos, hay mucha gente enferma porque tiene odio en su corazón, porque no perdona a sus semejantes, porque a veces incluso no se perdona él mismo por las cosas que ha hecho mal, por las oportunidades que ha dejado pasar. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos como Él, perdonadores. Una persona que perdona es una persona sana, es una persona feliz, pero una persona que está amargada, que no perdona, es como la frase que hay en el mundo, ¿no? Dice que cuando tú estás enojado con alguien y no perdonas, es como tomar veneno queriendo que le haga daño a la persona con la cual estás enojado. Fíjense. Y esta frase del mundo tiene mucha razón. Tú puedes estar enojado, ¿verdad? Puedes estar molesto con alguien por alguna situación, por algo que te hizo, y lo ves, ¿verdad? Y que ahí viene y se te revuelve el corazón y, ¿no? Hasta te pones mal, se te sube la presión, etc. La otra persona pasa tan campante, como si no pasara nada, ¿verdad? Y tú ahí te estás retorciendo, ¿no? Hermano, te estás dañando en tu propia salud. ¿Sí? Te va a dar gastritis, colitis y todo lo que acaba de vinitis, ¿verdad? Por estar ahí de rencoroso. Cuando la invitación de Dios es que perdones. A veces las personas no queremos perdonar. Y cuando tú no quieres perdonar, en el fondo de ti hay algo más grave. Eso se llama orgullo. Porque imagínate que Dios es todopoderoso y que es el ser más grande de este universo, perdona todo. Siempre cuando haya arrepentimiento, perdona todo. Y tú, que no eres Dios, no quieres perdonar. Entonces, ¿qué estás haciendo? Te estás poniendo más alto que Dios. Y eso es un problema serio. Y ese fue un problema que llevó a caer no solamente a Luzbel, ¿verdad? Allá en el cielo, a grandes hombres, ¿verdad? De la Biblia, el orgullo, el quererse ser más que Dios. Y a veces los cristianos no perdonamos. Y necesitamos perdonar. De veras, hermano, mire, no importa, ¿sí?, lo que a usted le haya permitido de eso en su vida que le hayan hecho. Que le quiten su herencia, que haya tenido malos hermanos, malas hermanas, lo que usted me pueda decir. Usted necesita perdonar. ¿Sí? Si usted fue víctima de abuso, usted necesita perdonar. Y cuando usted lo haga, su vida no solamente va a ser una vida cristiana transformada, su vida va a crecer. Pero necesita hacerlo. Necesita perdonar. No puede seguir pasando un día más en su vida donde usted esté acumulando, ¿verdad?, odio en su corazón, frustraciones, rencores. Necesita perdonar, sea lo que le hayan sido. Usted necesita perdonar, sea lo que sea. Cuando nosotros regresemos por favor, Efesios capítulo 5, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
Dios quiere que en cada uno de nosotros se forje la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es una de las metas, ¿verdad? Pablo decía así: yo no he trabajado hasta formar a Jesucristo en cada uno de ustedes, ¿verdad? De sus discípulos, de los creyentes. Cuando uno es pequeño, yo por ejemplo fui pequeño y no tuve la fortuna de tener un padre, ¿no? Me acuerdo que seguía estereotipos, ¿no? Imitaba a personas, y a veces esas personas que imitaba no eran el mejor ejemplo, ¿no? Eran chavos más grandes que a lo mejor eran así medios delincuentes, que eran medios mafiosones, o gente que se alcoholizaba, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenía un patrón a quien seguir. Pero como hijo de Dios, nosotros sí tenemos un patrón al cual debemos de seguir, o sea, a Jesucristo. Y tenemos al Padre, ¿verdad? Es decir, a Dios mismo, y Él quiere que nosotros lo imitemos a Él. No importa cuánto tiempo le tome a usted, pero usted tiene que esforzarse día con día en que la imagen de Jesucristo se vaya haciendo una realidad en su vida. Nosotros estamos bien ocupados en este mundo con tantas preocupaciones que tenemos: la economía, las finanzas, nuestra casa, nuestros estudios, nuestros hijos, la situación económica, todo lo que ustedes quieran, que se nos olvida cosas de lo más importante. Y de las cosas más importantes es que nosotros, al ser hijos de Dios, tenemos absolutamente todo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener esto en nuestra mente. Si ahorita usted, Dios permitiera que en su vida le fuera quitado todo, usted tiene lo más importante. Tiene a Dios en su corazón. ¿Sí? Pero a veces nosotros se nos olvida eso. ¿Sí? Y pensamos, por la influencia que tenemos de todo esto, que necesitamos muchas cosas, ¿verdad? Que necesitamos a otras personas, que necesitamos una casa, que necesitamos un coche, que necesitamos ropa, que necesitamos y le ponemos muchas cosas para ser felices, ¿verdad? Y esa es así como la segunda parte, para ser felices, cuando en realidad lo único que realmente necesitamos para ser felices y disfrutar la vida que Dios nos ha dado es conocerle a Él, y más importante, el que Dios nos ha conocido a todos y cada uno de nosotros, sus hijos verdaderos, sus verdaderos hijos, y que tenemos que seguir a Jesucristo todos los días de nuestra vida. Entonces, termino con esto, hermanos. 3 cosas en las cuales Dios quiere que lo imitemos. Número 1, Dios quiere que nosotros seamos con Él, como Él, buenos, bondadosos. Número 2, quiere que seamos ¿qué? Misericordiosos. Y número 3, Él quiere que seamos ¿qué? Perdonadores. No le importe lo que el mundo le diga, que le importe lo que Dios va a decir de usted. Cuando usted esté frente a Jesucristo, ahí en el tribunal de Cristo, no va a contar nada, solamente lo que usted fue e hizo aquí en la tierra. ¿Por qué no empieza el día de hoy a proponerse parecerse más y más a Dios? Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú a través de ella, Señor, nos enseñas que tú quieres, Señor, que te sigamos a ti. Tú eres nuestro modelo. Tú quieres que seamos como tú. Así como nosotros como padres, con las limitaciones que tenemos, queremos que nuestros hijos sean las mejores personas posibles, así tú quieres, Señor, que nosotros seamos los mejores hijos posibles. Y para ti, un buen hijo es alguien que es bueno como tú, misericordioso como tú,
perdonador como tú, independientemente de lo que el mundo le pueda decir. Ayúdanos, Dios, para ser como a ti te agrada. Danos fuerza, Señor, para trabajar en cada uno de nosotros y que Jesucristo se vea más reflejado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.